bajo el tema lo revelado de Dios. Y el hablar de lo revelado, porque algunas veces creemos que lo sabemos todos, creemos que lo sabemos, que lo entendemos, mas la Biblia es muy específica, la Biblia es muy clara, y lo que recibimos, lo poquito que recibimos, es conforme siempre a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hablar de revelación, descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. En la traducción bíblica, manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Es decir que lo que yo sé, lo que ya yo lo entiendo todo. No. Vamos a hacer lo que Dios nos revela cuando nos lo revela, porque Dios, para revelar las cosas, si bien observamos que en la Biblia, hermanos, no a todas las personas que Dios les revela son personas cristianas, son personas llenas de temor de Dios, son personas que hacen la voluntad de Dios. No es así. Dios le revela las cosas a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Entonces, hay veces que trata con nosotros ya como siervos de Dios que somos. Por ejemplo, tenemos un caso en la Biblia, y es el caso del apóstol Pedro, que cuando Dios le reveló, sencillamente le mostró unos lienzos, y cuando le revela a Pedro de qué se trataba, habían cosas allí inmundas. Pedro dice que no, porque nunca había comido cosas inmundas, pero Dios quería traerle a Pedro el conocimiento, entender que delante de Dios todos somos iguales, los judíos, los gentiles, no hay asesión delante de Dios. Entonces Dios quería llevar a este hombre que tenía un poco de orgullo porque era judío, a que entendiera que aquel personal también necesitaba salvación como él. Entonces, hermanos, la Biblia es una fuente de revelación divina, y como fuente, entonces nosotros vamos a encontrar, si algunos quieren tomar apunte, Dios se revela, por ejemplo, a Faraón el futuro inmediato de Egipto. ¿Y cómo le revela? Sencillamente le permite, a través de sueño, le da a demostrar donde hay espigas, 7 espigas bien fuertes, y después 7 espigas muy débiles. Es decir, que Dios trata con aquella persona que, aunque no tenía tal vez temor de Dios, adoraba quizás a muchos dioses, pero Dios quería glorificarse. Él tenía su plan y le trajo esta revelación. Ahora, ¿quiénes Él tiene que buscar? Porque sí, una de las cosas que entendemos es que aunque hay mucha revelación, pero no todos estamos para ser interpretadores de la Biblia conforme a la palabra de Dios. Claro, en estos tiempos la Biblia dice que no es de interpretación privada, no que solamente yo puedo entender, yo solamente puedo interpretar, y que más nadie. Hermanos, estamos equivocados en ese sentido, porque Dios, como no es de interpretación privada, entonces Dios puede traer a nosotros toda interpretación conforme a la palabra de Dios. Mas en aquel tiempo Dios solamente le reveló a Faraón lo que él iba a hacer, el futuro inmediato que venía sobre Egipto, pero Dios no le dijo cómo, no le dio la interpretación ni ninguna de sus gentes, porque ya alguien él tenía preparado para esto. Pero también tenemos, cuando hablamos de revelación, Dios le reveló la existencia imperial, es decir, le estamos hablando de los imperios al rey Nabucodonosor. Él le dio la revelación de todo lo que iba a suceder. Por ejemplo, la primera está en el Génesis capítulo 41, del 1 al 7. Y ahora nos metemos al libro de Daniel, capítulo 2, los primeros 6 versículos, donde Nabucodonosor tiene una revelación.
y en la revelación le muestra una imagen. Y la imagen se componía de diferente, no era sencillamente, no era una parte de oro, era otra parte de plata, era otra parte de bronce, era otra parte de hierro, porque Dios quería llevar de qué se trataba. Estaba hablando de los 4 imperios mundiales que han ocurrido en esta vida o en este mundo. Le está revelando donde está Nabucodonosor, por ejemplo, Babilonia, los babilonios, pero después los medo-persas, luego Grecia y por último entonces el imperio romano. Entonces Dios se le estaba revelando, hermanos, y este hombre no era un hombre cristiano. Este hombre no era un servidor de Dios, pero sí Dios quiso revelárselo a ellos. Entonces, también tenemos que Dios revela a los profetas. Dios se revela a usted. En este tiempo todavía, hermanos míos, hermanas, hay revelaciones, amigos, hay revelaciones de parte de Dios. Dios siempre sigue revelando. Amén. Porque Dios quiere que el pueblo siempre se mantenga. Por eso hay veces que Dios toma a aquel que no le conoce. Hay veces que sí, trata con nosotros los cristianos, pero otras veces está ministrando, está revelando a alguien que no tiene conocimiento de Dios, y ese alguien tiene que buscar a alguien que le revele o que le interprete, que le diga de qué se trata. Pero así obra Dios en la vida de cada ser humano, porque todos, la Biblia dice que quiere que todos acudamos al arrepentimiento. Entonces, dentro de los principales profetas que podemos mencionar, voy a mencionar muy poco en el día de hoy. Tenemos por ejemplo a Isaías. Isaías vio y profetizó el ministerio de Jesús. Hermanos, no importa que sucedieron 700 y tantos años después, pero les revela acerca de su nacimiento. Les revela cuál sería el desarrollo de su ministerio. Les revela además quién era Jesús. Gloria al Señor. Y los capítulos 6, capítulo 7, capítulo 53, capítulo 61, dentro de otros tantos capítulos, porque a Isaías se le conoce como el profeta evangélico, porque es el que más habla acerca del evangelio. Y no solamente eso, Isaías tiene 66 capítulos, hermanos, y hablan de 39, por ejemplo, abarcando lo que sería el Antiguo Testamento, pero los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces Isaías nos habla de todo esto. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero también en la profecía del profeta Isaías, también tenemos lo que sería el milenio, cómo sería el milenio de paz, el capítulo 11, donde el profeta Isaías habla muy claro de este reino milenial que Cristo va a tener, que todavía es futuro, pero que sí es una realidad, y que todos los preparativos que se están moviendo están indicando que pronto va a ser. ¿Cuándo? Todavía no tenemos fecha, porque no podemos decir, mira, dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de tanto. No, la Biblia no lo dice, porque hay acontecimientos que tienen que suceder. Pero también, hermanos, tenemos al profeta Joel, que profetizó acerca de los juicios finales, los acontecimientos que estamos y lo que todavía han de venir. Joel profetizó de esto. Pero no solo se quedó a hablar de los juicios, también habló de lo que sería el Espíritu Santo manifiesto hoy en día en medio de nosotros. En aquel día, cuando el Pentecostés, que hubo la manifestación del Espíritu Santo, el profeta Joel, en su capítulo 2, a partir del versículo 28, dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y comenzó a hablar acerca de esto. Entonces Dios le permitió tener esta revelación, y podemos seguir aún con el mismo Daniel. Daniel recibió la revelación del Mesías. Daniel recibió, hermanos, también lo que sería el destino de la nación de Israel. Daniel capítulo 9
comenzando en el versículo 20. Y si comenzamos a ver hasta el capítulo 11, versículo 45, entonces cuántas cosas, lo que iba a suceder con la nación de Israel en todo ese tiempo, el tiempo de la cautividad. Pero también no solamente Daniel habla de esto. Por ejemplo, en el mismo capítulo 20, la Biblia dice que Dios le revela 70 semanas. Y las 70 semanas, se está hablando, las primeras 7 semanas, los 49 años que estaban para que el pueblo, como estaba cautivo en Babilonia, pudiese regresar hasta la tierra, a volver de nuevo a su tierra. Pero entonces habla de las 62 semanas, que sería el tiempo en que Jesús vendría a esta tierra y abarcaría hasta la crucifixión de Cristo. Pero hay una semana que todavía no se ha cumplido por la razón de que, como Daniel lo que está tratando es con la nación de Israel, y ahora mismo no es Israel quien está al frente, es el pueblo gentil. Esa semana está detenida. Y cuando esa semana comienza a funcionar, en el momento en que Cristo levanta su iglesia, ahí mismo comienza la semana que será el tiempo de la gran tribulación en este universo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, si podemos hablar de revelación, podemos mencionar, por ejemplo, la revelación del libro de Apocalipsis, cuando Dios se le revela a Juan. Hermanos, y comenzamos a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, cuántas revelaciones que Dios trató en diferentes medios, de diferentes formas, tratando diferentes asuntos para la nación, lo vamos a encontrar. Pero en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Dios le revela a Juan. ¿Y qué encontramos dentro de esto? Hay 3 divisiones dentro del libro. Lo primero que encontramos son los primeros 3 versículos, que es la actualidad, los tiempos de la iglesia, donde el Señor está tratando con su iglesia. Y esto va a seguir todavía, no importa que hayan pasado ya tantos siglos, que hayan pasado tanto tiempo, hermanos, todavía estamos viviendo los 3 primeros capítulos de la Biblia, porque todavía la iglesia no ha sido levantada. Estamos aquí y la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos dice cómo debe marchar la iglesia. Cuando la iglesia está descuidada, cuando la iglesia está fría, cuando la iglesia está haciendo cosas que a Dios le agrada, pero también cuando la iglesia está haciendo cosas que a Dios no le agrada. En ella encontramos corrección, en ella encontramos cómo debemos seguir cuando los ánimos están en el suelo. Nos manda a levantarnos y seguir adelante y estar confiado en Dios. Pero luego que pase esto de la iglesia, que la iglesia sea levantada, entonces comienza la segunda parte del libro de Apocalipsis, que comienza en el capítulo 4 hasta el versículo 19, que es todo el tiempo de lo que abarca la gran tribulación. Gloria al Señor, hermanos. ¿Qué va a ocurrir? Los momentos duros. Si hoy en día estamos viviendo en tiempos reales, actualmente, cuán difícil está la vida. Está la vida no solamente para el pueblo inconverso, está la vida complicada aún para la iglesia. Difícil, hermanos. Problemas por todos lados. Escuchamos pleito, contienda, muerte y cuántas cosas, guerra, rumores de guerra. La Biblia dice que estas cosas han de suceder. Pero ¿y qué va a pasar de la gran tribulación? No ha habido un tiempo, ni antes ni después de ese tiempo, en la situación tan caótica que va a ocurrir. Y el apóstol Juan nos narra acerca de esto, porque Dios se lo reveló. Todo lo que va a estar con el anticristo, cómo viene pasándose como hombre, un hombre de paz, pero cómo va a revelar, capítulo 5, capítulo 6, donde habla de los sellos,
y después como todo viene la revelación, y ya el capítulo 13, entonces comienza a ver realmente quién es este hombre que dice que va a gobernar directamente por todas las órdenes del mismo diablo. La Biblia nos habla de esto, hermanos. Y al terminar esos 7 años, entonces es cuando Cristo viene a ponerle fin a esta gran tribulación para comenzar su reino milenario. Y el apóstol nos habla esto en el libro de Revelación, que así se llama. Apocalipsis se llama libro de Revelación. Pero luego viene entonces la tercera parte, que comienza ya los versículos finales, el 19 hasta el 22, que son los tiempos, aún abarca hasta el juicio del gran trono blanco, lo que ya va a quedar al final, y la destrucción de todo, para entonces gobernar por toda la eternidad, tiempo de paz. Ya el pecado se le pondrá su final y todo. Y la Biblia nos habla, nos revela todas estas cosas, por lo cual usted y yo debemos cada día de pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, el Señor que nos guarde, y al Señor que, hermanos, que nos siga revelando, pero nosotros estar atentos a estos tiempos proféticos en los cuales usted y yo estamos viviendo. Pero no solamente se queda todo en revelación, sino que hay interpretación. Cuán difícil ha sido para muchos decir en estos tiempos: yo no me meto en el libro de Apocalipsis porque es demasiado complicado. Pero también el Apocalipsis tiene sus revelaciones, sus interpretaciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando hablamos de interpretación, entonces también la Biblia es una fuente de interpretación. Decíamos que la Biblia es una fuente de revelación, pero también la Biblia es una fuente de interpretación. En la revelación está revelando algo oculto que tú y yo no conocemos. El versículo que leíamos nos dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Por eso ustedes ven el afán de los brujos. Por eso ustedes ven, hermanos, la guerra que hay, porque quieren conocer los secretos, quieren saber lo que hay más allá. Y aún muchos de nosotros también queremos saber cuál será el final, qué es lo que hay detrás de la cortina. Pero todo tiene su tiempo conforme a la palabra misma de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Volviendo otra vez al principio, cuando cuando Faraón tuvo la revelación, ninguno de sus gentes ninguno de los sabios de ese tiempo pudieron dar la interpretación. ¿Por qué razón? Porque había un muchacho, había un joven que estaba en la cárcel, no porque él quiso estar en la cárcel, pero estaba allí, un hombre con temor de Dios, un muchacho que Dios comenzó a tratar con él desde niño, y en ese momento hubo que buscarlo a él, acordarse de que allí estaba José. Entonces lo fueron a buscar y José le dio la interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación necesitamos siempre estar metidos con Dios. Para la revelación necesitamos estar metidos, pero para la interpretación necesitamos más, hermanos. Porque no podemos pensar o decir lo que nos venga en gana. No, porque esto causa grandes peligros. Tenemos que buscar lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace José? Cuando le cuentan el sueño, le cuentan la revelación. Entonces allí vemos a José que le dice: todo esto, Faraón, es el mismo sueño. Las vacas gordas y las espigas gordas es lo mismo. Las vacas flacas, las espigas también muy delgadas, es lo mismo. Lo que Dios está revelando es que habrán 7 años de abundancia, 7 años donde tú tienes que almacenar todo lo que pueda, todos los alimentos, porque la tierra te va a producir en cantidad.
Pero después de esos 7 años, entonces la tierra se va a negar, no te va a dar los frutos que tú esperas. Habrán 7 años de hambre. Y al ver 7 años de hambre, ¿qué va a pasar? Que la gente no va a encontrar qué comer. La gente va a buscar. Y de manera que entonces, ¿a dónde van a acudir? Tendrán que venir a buscar a los depósitos que se guarden los alimentos. Ahí estaba el resultado. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Pero como hombre de Dios, le dice ahora, comienza a levantar, a crear, a romper, comienza a hacer almacenes grandes. Búscate a un hombre que esté capacitado para esto, que mira y comienza a construir almacenes por todos los lados, para que después tú no tengas que pasar mucho trabajo. Hermanos, ¿y qué vemos en la Biblia? El mismo Faraón entendió y dijo, ¿quién más que tú? Tú eres el hombre de la visión. Tú eres el hombre de la interpretación. Tú eres el hombre de las ideas. Tú eres el hombre capacitado para esto. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. Pero no importa dónde estemos, cuando nuestra mente está conectada con el Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Que él comenzó, de inmediato fue colocado, fue puesto en este lugar, un espacio tan grande, de la cárcel al palacio, y a ocupar el segundo lugar. Y comenzó a crear de todo, y hubo abundancia. Y cuando llegaron los momentos difíciles, los momentos donde no había, el pueblo, no dice la Biblia que se murieron de hambre, porque José tenía alimentos almacenados para sostener al pueblo en los tiempos de crisis. ¿Qué observamos en el caso de Nabucodonosor? ¿Cuántos sátrapas, cuántos hombres fuertes, cuántos sabios en Babilonia, cuántas personas que podían saber, podían hacer esto? Pero llegó el momento cuando estuvo el sueño, pasó un problema, y fue que aquella revelación que tuvo se le olvida. Porque cuando Dios tiene planes, hermanos, Dios se la ingenia como quiere. Cuando Dios tiene planes, Él va a obrar en ti, en mí y en cualquiera de nosotros como Él quiere, cuando Él quiere. Solamente tenemos que decir, Señor, heme aquí, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. ¿Y qué sucede con Daniel? Que el rey olvida el sueño. Entonces el rey entiende, se turba, entiende que es sumamente importante, el cual trajo turbación, y como nadie le puede dar una respuesta, lo que hace es que dice, bueno, ahora todos ustedes van a morir. Y aquí encontramos a un hombre que cuando están buscando, como él era uno de los sabios también, pero que no se le convocó, no se le dijo, entonces le dijo, un momento. Allí Daniel detiene la muerte de todos esos sabios y se presenta delante del rey y le da la interpretación. Pero ¿cómo tuvo que hacer? Primeramente tuvo que meterse con Dios, llamar a sus amigos. Fíjense la cosa, el cristiano tiene que estar, para poder estar conectado con Dios, muchas veces tiene que desconectarse del grupo de gentes y apartarse un poquito. ¿Dónde estaba? Cuando buscaron a la multitud, Daniel no estaba dentro del paquete, Daniel estaba aparte. Entonces cuando se da cuenta, sale a la cabeza, sale al frente, y en vez de reunirlo a todos ellos, decirle, mire, vamos ahora a hacer una muestra, no, reunió a sus compañeros, sus 3 compañeros que tenían, y le dijo, vamos a meterlo con Dios, porque aquí hay un problema, aquí hay algo. Y cuando estaban, no sabemos cuántos días duraron ayuno y oración, no sabemos. Pero lo que sabemos es que Dios le dio la respuesta a Daniel. Amén. Gloria al Señor. Hay momentos, amados, que Dios nos revela algo
Y nosotros tenemos que meternos a buscar más. Señor, queremos la interpretación de esto. Amén. ¿Qué mensaje tú nos quieres traer? ¿Cuál es el resultado? Y realmente, amado, Dios va a obrar de una manera poderosa en nosotros. Entonces, Daniel interpretó la escritura en la pared. No solamente esto. Otro caso. Aquí no hubo una revelación, pero sí hubo una interpretación. En el sentido que fue cuando el rey Belsasar, ¿qué fue que pasó? Cogió los vasos sagrados de Dios para beber, para corromperlo. Se sintió ya, como él era el rey, se sintió tan orgulloso y medio ebrio, y pensó hacer lo que no tenían ordenado hacer. Hermanos, ¿y cómo fue? En la pared comenzó a escribirse, una mano escribiendo, pero nadie está mirando, pero todo el mundo, todos los que estaban ahí veían que la letra estaba. Y el rey comenzó a temblar. ¿Quién le da la respuesta? Nadie. ¿Quién sabía la interpretación de lo que estaban ahí? Ningunos. Tuvieron que salir detrás del hombre de Dios, Daniel, y venir y darle la respuesta, darle el resultado, la interpretación de lo que estaban ahí, porque lo que Dios quiere tratar contigo, solamente tú y aquel que está metido dentro del mismo ángulo espiritual va a interpretar, se va a dar cuenta de lo que el Señor está tratando. Amén. ¿Por qué razón? Cuando un hombre y una mujer de Dios están metidos con Dios, el caso, como hablando del profeta, vemos que lo que uno tiene en la revelación, el otro también. Y podemos observar el caso de Eliseo cuando Elías iba a ser levantado. Van caminando, ¿y qué pasa? Dice la Biblia que se acercan los hijos de los profetas. ¿Sabe que van a quitar a tu Señor? Sí, yo lo sé, pero cállense. Siguen caminando y aparece otro grupo de hijos del profeta. ¿Sabe que van a quitar? Porque es que hay una conexión directa con Dios. Entonces, cuando está esa conexión directa, Dios les revela no solamente a la persona, sino al equipo de personas que están en la misma conexión. Alabado sea el nombre del Señor. En este caso, ninguno de ellos estaba preparado. Entonces tuvieron que buscar a Daniel. Y Daniel le dio la interpretación. Mene, mene, tekel upasi. Es decir, contó Dios, y al contar vio que te hacía falta, que no estaba completo. Te midió, y cuando te mide ve que te falta tamaño. Es decir, falla por todos los lados. Entonces vamos a cortarte de ahí, vamos a quitarte de ahí porque tú no estás cumpliendo. Amén. Que esto nunca suceda en ninguno de nosotros, que no estemos cumpliendo. El Señor dice, lo voy a cortar porque no está haciendo mi voluntad, o porque queremos añadir, queremos hacer cosas que no debemos, donde el llamado de Dios no es eso, hermanos. Tenemos que tener cuidado con esto. Esto sucedió en la vida de aquel rey, pero no solo concluye con esta parte. Recordemos esto, que la Biblia dice que dice que las cosas reveladas son de nosotros. Ahora, las cosas secretas le pertenecen a Dios. En la parte final de esta reflexión en esta mañana, el versículo que que usamos como texto, Deuteronomio 29:29, la Biblia dice que las cosas secretas son de Dios, pero que las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Pertenecen a la familia. No solamente dice que le pertenece al pastor, le pertenece a la congregación también. Ahora, ¿por qué algunas veces vemos que la revelación mayormente, o no algunas veces, sino siempre la mayor revelación está en el pastor?
Porque es el pastor quien tiene la responsabilidad de la congregación. Quizás usted ve que dice, no, pero yo pago ser, ¿por qué solamente tiene que ser él? Observemos allá cuando Moisés, con los hijos de Coré y otros hermanos que quisieron levantarse, no, solamente ahora tú te crees que el único contigo solamente que Dios trata. No es así. Dios trata con toda la congregación, pero hay alguien que está a la cabeza, y el que está a la cabeza tiene un poquito más de responsabilidad que los demás. Y por eso Dios tiene también un trato diferente con el que está al frente. Porque el que está al frente tiene que atender su vida. Por ejemplo, aquí tenemos a la pastora. Pero ¿cuál es el compromiso de la pastora? En cuanto al asunto espiritual, tiene que primeramente alimentarse ella. Pero tiene que alimentar a su esposo, a sus hijos, y tiene que alimentarlo a cada uno de ustedes como congregación. Amén. Entonces, hermanos, no es lo mismo que vemos, que la familia entera ore, pero el compromiso principal, el cual un día tendrá que darle cuenta a Dios, está en ella. Amén. Por eso yo les recomiendo que ustedes, o les sigo pidiendo que nunca dejen de orar por su pastora. Amén. Para que Dios siga siempre dándole palabras para poderle traer el alimento fresco y sano a cada uno de ustedes. Entonces, el versículo nos habla de esto, pero no solamente se queda ahí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 9 y 10 nos habla que estos secretos que hombres y mujeres no habían visto ni oído, ni siquiera han subido al corazón de hombre, fueron las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, esa cosa, el apóstol Pablo comienza a hablar, y quiero leer el versículo directamente para que nosotros observemos, porque hay veces que nos quedamos solamente en una parte. Dice, no, que no podemos entender esto, pero el versículo habla muy bien claro. Dice el versículo, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces nos quedamos ahí. No, porque Pablo tuvo aquella cosa, y Pablo tuvo revelación, y Pablo tuvo visión, y hoy en día muchos de nosotros, pero ya no podemos pasar de ahí, porque solamente eso es lo que dice la Biblia. Pero el versículo siguiente entonces nos dice otra cosa, nos dice algo más. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Dice el versículo 11, el versículo 10, perdón. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo podemos saber quién es el cielo si no tuviéramos un Espíritu Santo que nos estuviera revelando? ¿Cómo pudiéramos saber más de Dios? Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, el Espíritu Santo vendría a ustedes y Él le hará saber las cosas que están allá arriba. Lo que allá se trata, lo que allá se habla, Él lo va a revelar a su iglesia. Entonces, como estamos hablando sobre los secretos o los revelados de Dios, ahora sabemos todo lo revelado, hermano, sabemos todas las cosas de Dios. No, sencillamente lo poquito que tenemos, lo poquito que la Biblia nos habla, lo poquito que Dios nos ha revelado, con eso basta para usted y yo llegar al reino de los cielos. Exactamente, yo creo. ¿Cuántas preguntas le haremos al Señor cuando estemos con Él? ¿Cuántas preguntas? Señor, ¿y esto? Pero ya vamos a estar con Él. Sencillamente vamos a seguir creyéndole a Él y vamos a vivir como Él nos manda que vivamos. Si vamos a hablar de revelación, la Biblia está llena de Génesis y Apocalipsis. Pero si vamos a hablar de interpretación, también la Biblia está llena de Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que tenemos aquí y lo poquito que sencillamente hemos mencionado,
creo que basta para entender un poco lo revelado de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Amén.